esta ley de Boyle es una ley en la cual nos indica que el número de moles y la temperatura llegan a considerarse como valores constantes. Entonces decimos número de moles y temperatura número de moles y temperatura llegan a considerarse como valores constantes. ¿Se entiende? Entonces, al considerarse como valores constantes, vemos que el gas es, el volumen del gas es inversamente proporcional a su presión. El volumen del gas es inversamente proporcional a su presión. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el producto de la presión por el volumen va a ser igual a una constante. ¿Sí? ¿Hasta ahí se ha comprendido, Yáñez? Al ser entonces el producto de la presión por el volumen una constante, estamos diciendo que desde un punto de vista inicial, de un estado inicial que va a pasar a un estado final, vemos que la temperatura y el número de moles se mantiene constante. Pero apreciamos que se tienen valores distintos para un volumen inicial, una presión inicial, un volumen final y una presión final. Entonces, ¿qué decimos? Si decimos que el producto de la presión por el volumen es igual a una constante, entonces nos referimos a que el volumen inicial por la presión inicial va a ser igual a un volumen final multiplicado por su presión final. ¿Sí? Hasta ahí pueden copiar, por favor. Ingeniero, ¿puedo acotar algo? Dime. No sé si lo mencionó, creo que no lo escuché, pero anteriormente ayer dijo que los procesos y los sistemas a veces se diferencian y a este proceso, donde el número de moles es constante y la temperatura se le llama proceso isotérmico, ¿verdad? Sí. Pero tranquilos, todavía no hemos terminado de hablar de eso. Ingeniero, no, pensaba que... Pensaba que te habías olvidado. Se te queda esa ilusión, ¿no? Por si acaso, dije, por si acaso. Este Altamirano hoy día amaneció excitado. Bueno, se entiende, ¿no? Se entiende. Sí, obviamente vamos a explicar de eso, porque eso decimos que se forma este tipo de curva, ¿sí? En el cual entonces vamos a poder apreciar que cuáles son los cambios que sufren, ¿no? Si decimos que este va a ser un punto inicial y esto va a ser un punto
final. Entonces, vemos que se cumple, ¿no? Lo que dijimos anteriormente. Tenemos un volumen inicial y una presión inicial. Decimos, ¿no? Que la presión es inversamente proporcional al volumen. Eso es lo que hemos indicado. Y vemos que acá que se cumple, ¿no? Vemos una presión muy grande para un volumen pequeño. ¿Sí? Y se ve inversamente en el punto final. Entonces, en el punto final, podemos apreciar que la presión final y el volumen final. A mayor volumen, la presión disminuye. Inversamente proporcional. Entonces, a esta curva que se genera que se enuncia en la ley de Boyle, se llega a denominar una curva isoterma. Una curva isoterma. Entonces, iso deriva de igual y terma de temperatura. Quiere decir que una temperatura igual en el punto inicial y en el punto final. ¿Sí? Entonces, al considerarse como una temperatura constante en este proceso, vemos que se tiene ahí, ¿no? La temperatura constante. Temperatura inicial va a ser igual a la temperatura final, igual a una temperatura constante. ¿Sí? Pero, ¿qué más podemos decir en esta ley? Que si vemos que la curva tiene este tipo de forma, entonces decimos que es una curva isoterma de expansión. ¿Sí? Ahora sí. ¿Cómo Altamirano? Ahora sí respondió tu pregunta. Sí, ingeniero, con la gráfica ya. Vemos en este ejemplo. Este punto, considerado el punto muerto superior, y este punto, considerado como el punto muerto inferior. Entonces aquí vamos a ver el descenso del pistón en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces logra ver que el pistón está descendiendo. Si aquí inicialmente tenemos un volumen, ¿qué volumen sería este volumen, Yáñez? Esta parte que ha churado, ¿qué volumen llegaría a ser?
¿Qué volumen llegaría a ser en el motor? ¿Qué volumen llegaría a ser? No, en el motor, no te estoy diciendo la etapa, el tiempo, no estoy diciendo el tiempo. En el motor, ¿qué volumen llegaría a ser esta parte que ha churado? El volumen de la cámara de combustión, pues, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, si se tiene este tipo de volumen, del volumen de la cámara de combustión, y una vez, por ejemplo, que ha explosionado los gases en la cámara de combustión y han empujado el pistón hasta el punto muerto superior, entonces, ¿qué se ha originado? ¿Se ha expandido o no se ha expandido el volumen? ¿Cómo es, Ari? Se ha expandido, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que se llama una curva isoterma de expansión. Porque la temperatura de este punto hasta este punto se mantiene constante. No va a variar. ¿Sí? Ya, ¿pueden copiar eso, por favor? Ingeniero, tal vez se refiere a la fuerza que predomina a los gases, que es la fuerza de repulsión, y a mayor temperatura hay mayor desorden, ¿verdad? Claro, mayor desorden, sí. Pero hemos indicado de que este desorden molecular, anteriormente tratándose de los gases ideales, este desorden es totalmente elástico. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a perder la energía cinética de los gases. ¿Sí? La energía molecular en este caso, la energía molecular de los gases no se va a despreciar por el impacto que sufran entre molécula y molécula, ya sea de tipo de atracción o de repulsión molecular que exista respecto al recipiente que lo contiene.